¿Qué opinas del futuro y el cambio climático? Ya muchos perdieron la esperanza. Yo no, yo tengo más esperanza que nunca. Te voy a decir por qué tengo más esperanza que nunca. Porque mucha gente se está dando cuenta primero de que es posible. Es efectivamente posible superar el cambio climático. No probablemente con los límites que se establecieron en París, pero hemos demostrado que se puede hacer algo. Entonces también se puede, como han dicho dos expertos que he tenido aquí entrevistándolos, Gonzalo Monroy y Manuel, mitigar los efectos de lo que no podamos impedir. Podemos trabajar para impedir gran parte de los efectos del cambio climático y tenemos que trabajar para mitigar los efectos que no vamos a poder impedir. No creo que haya que rendirse, al contrario. Se abren avenidas para hacer investigaciones y trabajar juntos y crear conciencia, pero conciencia de verdad, de la necesidad de aplicar el conocimiento científico, pero primero de desarrollar el conocimiento científico para combatir y mitigar los efectos del cambio climático. Entonces, yo soy bastante optimista. El ser humano ha enfrentado cosas aterradoras a lo largo de su historia y metiendo la pata mucho, porque evidentemente se mete la pata mucho, y porque entran en juego intereses personales y deseos individuales y caprichitos y demás, lo vamos sacando adelante. Podemos vencer desastres naturales y podemos vencer tiranos y podemos vencer gente con ideas repugnantes y nunca avanzamos a la velocidad a la que todos quisiéramos. Pero si miramos para atrás, la historia es una historia de mejorar continuamente. Echen la vista atrás. Vean todos los aspectos de la vida humana y en todos ha habido mejoras a lo largo de lo que conocemos de la historia humana, que son los últimos 10,000 años. Desde que en Babilonia se empezaron a escribir en lenguaje cuneiforme cartitas de te quiero mucho y cuentas de negocios. Porque eso son la mayoría de las tablillas mesopotámicas. De entonces acá todo ha sido mejorar. Si tú miras atrás y tienes todo eso mejorando, ¿por qué miras al futuro pensando que todo va a empeorar? Todo parece indicar que podemos seguir mejorando. Ojo, que ha costado trabajo, que has dejado gente allí, que has dejado muerte, que has dejado sufrimiento, que tienes que avanzar causando menos muerte, menos sufrimiento y con muchísimo esfuerzo, el esfuerzo de muchas personas. Es lo que ha creado la mejoría de hace 100 años acá, de cuando yo nací acá. Este mundo es totalmente distinto al mundo en el que yo nací a mediados del siglo XX. Y si nos damos cuenta de que esa historia nos compromete a seguir avanzando, a seguir mejorando y a seguir alcanzando logros con mucho esfuerzo, con menos sufrimiento, hombre, está puesto que eso es lo que tenemos que hacer y no otra cosa, no otra cosa. La crisis energética del gas causada por la guerra ayudará por lo menos a estimular las energías renovables. Sí, pero es que no hay mucho que estimular. A ver, aquí se trata de una cuestión meramente económica. Si tuvieras todo el dinero del mundo para poner todos los aerogeneradores del mundo, podrías tener toda la energía obtenida por aire. El problema es que es muy caro. El problema es que no puedes hacer energía cara, muy sostenible, muy verde, muy bonita, pero que la gente no pueda pagar. Entonces, no solo se busca energías verdes y sostenibles, sino energías que sean asequibles. Y en ese sentido, creo que lo que se está invirtiendo, no sé si aumentando la inversión, quizás sí, aumentando la inversión sea más fácil resolver esta situación para crear energías renovables y asequibles económicamente, que sean económicamente viables. Es decir, que no sea demasiado caro instalarlas, que rindan lo suficiente y que la gente las pueda comprar. Entonces yo creo que ahí está parte del problema, pero sí, evidentemente muchos países y muchas personas que quizás antes eran renuentes a creer en el cambio climático todavía, pues han tenido que enfrentar el hecho de que no puedes depender de un productor, porque ese productor puede ser una persona como o sea, estás dependiendo de Rusia, pero Rusia puede quedar en manos de Vladimir Putin, ¿no?
Entonces, y allí tenemos que comprarle a quien tenemos. Esto ya, alguien me dijo el otro, pero es que de todos modos Europa no le debería comprar a los Emiratos Árabes Unidos y a Qatar y a Arabia Saudita. Pues, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre, de frío en el invierno. Si es tu propuesta, yo pregunto, ¿tú no compras nada hecho en China? Ya no me contestó. Ya no me contestó esa persona, qué rara, ¿no?